algo caliente o frío según sea el caso de ver. Sin embargo, y aquí es donde viene precisamente, cuando elevamos precisamente la calidad del lenguaje, la cualidad del lenguaje en este sentido, ¿sí? A lo que le da el significado a las cosas, podríamos hacernos preguntas mucho más profundas y mucho más certeras, ¿sí? Para poder entender a qué nos referimos. Es decir, ya no la pregunta por la taza, sino la pregunta por lo que somos nosotros. Porque a fin de cuentas, el lenguaje constituye una de las características importantes en el que el ser humano se diferencia, ¿sí? De muchas o de muchos de los seres de este planeta. La racionalidad que hagamos, la reflexión en este sentido que hagamos sobre el lenguaje, ¿sí? Y sobre todo la articulación, digamos, del lenguaje, que este puede ser de alguna manera articulado como lo estamos haciendo ahora, o no puede ser articulado, es decir, a través, por ejemplo, de ciertos sonidos, ciertas onomatopeyas que realizamos y que interpretamos, ¿sí? De alguna manera para poder expresarla, para poder comunicarla. ¿A qué me refiero con esto? Que el lenguaje también proviene de estas cuestiones onomatopéyicas. Es decir, cuando nosotros gemimos por dolor, estamos interpretando que es un gemido por dolor, ¿no? O reímos e interpretamos por el ja, 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 la onomatopeya de la risa, ¿sí? Nos puede decir que estamos felices. Y entonces esta cuestión de la interpretación misma de lo que es el lenguaje o las palabras que procesamos a través del lenguaje es parte misma de los problemas que ve la filosofía del lenguaje, ¿no? Por ejemplo, también tenemos la cuestión de las palabras, ¿no? Superando estas cuestiones que no son articuladas como los sonidos, ¿no? Las palabras, una vez formadas, y repito las preguntas, ¿cómo es que se forman las palabras? ¿Qué significan las palabras? Si lo que la palabra realmente representa de la cosa, eso es lo que es la cosa o el objeto, ¿no? Y tenemos varias cuestiones con las palabras, por ejemplo, la homonimia. La homonimia cuando cosas diversas reciben mismos nombres, ¿no? Son homónimos en este sentido. Se llaman igual, pero son cosas distintas, ¿no? El problema de la polinomía o de la sinonimia, ¿no? En la que una misma cosa recibe varios nombres, ¿no? Los sinónimos, por ejemplo, que significan y significarán lo mismo, ¿no? O solamente se nombrarán de manera igual en este sentido. Una renominación, es decir, nombrar a la cosa o renombrar a la cosa o cambiarla de nombre de algo que es, sin dejar de ser lo que sea en este sentido. Y por supuesto, las anomalías, es decir, algo que no se puede nombrar. Porque hay cosas que no sabemos, que no podemos nombrar. Y entonces nos vertemos a otro problema del lenguaje, sus alcances y sus límites, ¿no? Entonces, en este giro que estamos viendo, en esta cuestión de la filosofía del lenguaje, precisamente encontramos una serie de problemas en la que el lenguaje mismo está inmerso, ¿no? Y de las diferentes formas que podemos abordarlo. Una de las cosas también que podríamos decirnos en este sentido para abordar el problema del lenguaje es la etimología, por ejemplo, en un sentido naturalista. ¿Por qué? Porque la etimología, lo que es la etimología de la palabra etimología, no quiere decir aquello que se acerca más a la verdad de la palabra o más a la verdad de la cosa por la palabra, ¿no? Y entonces vemos que hay una larga lista, ¿no? En diccionarios etimológicos, si ustedes mismos estudian etimologías latinas, griegas, ¿no? En donde hay un origen precisamente de la palabra, un origen natural, ¿no? La palabra, por ejemplo, antropología quiere decir antros, que significa hombre, logos, que puede significar ahí bastantes cosas, porque logos puede significar razón, puede significar palabra, puede significar estudio, puede significar tratado, puede significar conocimiento, ¿no? Y es tratada precisamente en antropología como el estudio del hombre, o yendo más allá de la interpretación de la misma palabra, antropología formada por dos palabras raíces, ¿no? Dos palabras que tienen que ver cada una con un significado. Al unirlas, creamos otro significado y eso es una arbitrariedad también del lenguaje, en un sentido estricto, no tanto natural, no tanto naturalista, sino también arbitraria, ¿no? La creación de conceptos en este sentido, con un significado que le damos nosotros, ¿no? Con respecto a lo que interpretamos de esas cosas, ¿no? Y entonces vemos que es una larga, digamos, problemática que tenemos que verlo, analizarlo, interpretarlo y sobre todo expresarlo y conocerlo.
A fin de cuentas, la filosofía del lenguaje nos propone precisamente eso, un análisis completo de la relación que hay entre el mundo, el lenguaje y el sujeto, es decir, la mente de nosotros, ¿no? Y entonces nos vertemos en qué sentido tienen las palabras, ¿no? ¿Qué es lo que son las palabras? ¿Qué es lo que les da sentido en esta cuestión? ¿No? Por ejemplo, la palabra puede llegar a tener un poder incluso que se le puede dar, ¿no? Gorgias de Leontino, por ejemplo, del encomio Helena, nos dice la siguiente frase. Dice, la palabra es una gran dominadora, que con un cuerpo pequeñísimo e invisible, ¿no? Profesada, que no se ve, pero que ahí está el cuerpo de la palabra, ¿no? Puede realizar obras por demás divinas. Podemos interpretar esto de la siguiente manera, ¿no? El lenguaje es tan poderoso que con una palabra más pequeña, a lo mejor que una mosca, ¿sí? Un sí o un no, puede generar o puede, digamos, construir reinos e incluso generar guerras, ¿no? Es decir, fíjense, y en este sentido vamos a hacerlo. Sí, no. Lo que estas dos simples palabras tan pequeñas y que en este momento ni siquiera las estamos viendo físicamente, sino únicamente las captamos o las abstraemos a través del pensamiento, ¿sí? ¿Cómo las interpretamos? Un sí o un no. Ahora, depende del contexto, y eso es otra cuestión también que hay que ver, ¿no? La creación misma o el poder o el significado que tengan las palabras con respecto al contexto en el cual se están derivando, ¿sí? Un sí o un no. Una palabra sí puede ser muy poderosa y una palabra no también, ¿no? El hecho, por ejemplo, en las relaciones afectivas que nosotros entablamos con los demás, ¿sí? Un sí puede significar algo extraordinariamente bello, ¿no? Es decir, cuando alguien proponía, porque ahora ya no sé cómo le hagan en sus relaciones afectivas, cómo se llegan a ser pareja, ¿no? Digo, ya ha cambiado hasta el contexto mismo de las cosas, ¿no? Donde uno, por ejemplo, en nuestra edad, en nuestra época, digo, no quiero quemarme, ni quemar a mis compañeras, por supuesto, pero bueno, decíamos en ese sentido, me le voy a declarar a alguien. Cuando tú pregonabas o profesabas las palabras, ¿quieres ser mi novia o quieres andar conmigo? La respuesta era tan simple como un sí, como un no, pero todo este sí, todo este no, lo que encierra en el significado mismo de proferir esta palabra. La interpretación que le damos precisamente a esta pequeñísima palabra o estas dos, ya sea un sí o un no. Lo que puede tratar un sí, ¿no? El éxtasis, la felicidad, ¿no? Vaya, una catarsis, ¿no? Llena de situaciones emocionales que te llenan de felicidad. Mientras que uno puede conllevar a la ira, puede conllevar al enojo, a la frustración, a la depresión, incluso hasta la muerte, ¿no? Eso es a lo que se refiere precisamente Gorgias y Leontino en esta frase que nos dice precisamente en el encomio Helena. Una palabra es tan poderosa y las palabras son tan poderosas. Entonces, ¿cuál es el significado mismo de las palabras? ¿No? ¿Cómo creamos las palabras? ¿Cuál es la semántica, es decir, semántica, la sintáctica, las reglas con las cuales nosotros armamos, construimos y estructuramos palabras? Para que éstas puedan llegar a un significado de las cosas y que verdaderamente este significado sea lo que la cosa representa, ¿sí? No solamente una imitación, porque es otra cuestión también que tenemos que ver en la filosofía del lenguaje, la imitación de las cosas conforme a las palabras o la representación que hagan las palabras mismas de lo que es el lenguaje. Estos son problemas, ¿no? Digo, tratar de hacerlo tan concreto en un tiempo tan corto, luego se nos corta el internet, pues es, digamos, imposible, ¿no? Pero lo que nos queda o lo que nos debe quedar es que desde la filosofía del lenguaje, ¿sí? Tenemos que ver lo que nos propone precisamente al analizar el lenguaje. Y bueno, ¿por qué es importante el día de hoy? ¿No? Todas estas cuestiones de análisis, de interpretación, ¿no? Por ejemplo, la hermenéutica hoy por hoy es una de las disciplinas en las cuales está en boga precisamente la interpretación misma de las cosas, la interpretación del mundo, todo lo que conlleva precisamente una hermenéutica, ¿sí? Nace, por ejemplo, la hermenéutica de la interpretación misma de los textos sagrados, ¿no? Para después ya diversificarse más y ahora sí entablar precisamente una hermenéutica, una interpretación de lo que es la realidad, ya no sagrada, sino de la que estamos viviendo en estos momentos, ¿no? Y, por ejemplo, podemos hacer en ese sentido un ejercicio también con nosotros mismos. Toda esta cuestión que se vierte hoy acerca de lo que es el lenguaje, ¿sí? Viene a dar a colación
porque hoy por hoy lo que tenemos es una creación de lenguajes nuevos. Por ejemplo, ¿no? Tenemos un lenguaje que puede sustituirse, ¿no? A través de lo que es el celular, ¿no? Donde hay un lenguaje lógico, primeramente, ¿no? De las cuestiones binarias, verdadero o falso, negativo o positivo, ¿sí? Es un lenguaje lógico dentro de lo que es la matemática, dentro de lo que se implica precisamente el lenguaje virtual, ¿no? Y esto profiere imágenes, imágenes que tenemos como los memes, imágenes que tenemos como los emojis, como los stickers, ¿no? Que pretenden interpretar o expresar algún tipo de sentimiento, algún tipo de pensamiento, ¿no? Y que sobre todo lo entendemos de alguna manera, ¿sí? Es decir, lo que nos representa el símbolo, la imagen que proferimos ahí, es una cuestión que nosotros interpretamos de alguna manera y que se crea, ¿sí? Una comunidad, digamos, en un lenguaje plural, pero en un lenguaje en el que todos estamos entendiéndonos, ¿sí? Decir por ahí, por ejemplo, en esta cuestión de que los emojis, las caritas estas que vemos, ¿no? Están llorando, que tienen los lentes, que manda un beso, que se ríe, que tiene chapitas, en fin, vamos entendiéndonos en ese, vamos creando un nuevo lenguaje a través de nuevos signos y nuevos símbolos. Hacemos una semiótica y una hermenéutica, aún sin saberlo, ¿no? Que esa es parte también de la finalidad misma de la teología del lenguaje. ¿Por qué o para qué? Tenemos un lenguaje también creado últimamente, ¿no? O más bien puesto en boga como un lenguaje inclusivo, en ese sentido, ¿no? En donde todas, todos o todes, ¿no? En donde ya se habla de una feminización, digamos, no sé si está bien el término de decirlo así, ¿no? Pero hacerlo de manera en el que todo ya hay palabras, ¿no? Que van a terminar con A, porque se refieren precisamente a la cuestión de una ideología que se llama el feminismo, que no vamos a meter en esta cuestión, pero que tiene que ver, ¿no? También con este lenguaje, no que esté ahí, sino que tenga que ver con este lenguaje inclusivo, ¿no? Un lenguaje también sexista, digamos, en este sentido, que se ha identificado como un lenguaje, digamos, corrupto, ¿no? Entonces vamos dándole estos matices a través de la interpretación misma de lo que estamos haciendo nosotros y lo que reflexionamos sobre lo que es el lenguaje, ¿no? Es decir, podríamos hacer las preguntas, ¿el todos representa exactamente a todos los seres humanos? ¿El todas representa totalmente a los seres humanos? ¿El todes a quién representa? ¿No? ¿Qué tanta ambigüedad podría haber en este sentido? ¿Qué tanta identidad, qué tanto significado puede haber con respecto a estas nuevas formas de expresar el pensamiento a través de las palabras, a través de los significados, a través de aquello que nos representa la realidad y sobre todo cómo la entendemos, cómo la comprendemos, cómo la comunicamos? Esto es básicamente lo que la filosofía del lenguaje podría darnos en un sentido estricto para poder entablar esta relación con el mundo que tenemos, desde lo que somos nosotros. Que la pregunta es de nueva cuenta, ¿qué somos nosotros? ¿Ese nosotros realmente nos identifica, nos da identidad? ¿Sí? Ahí es donde está precisamente esta cuestión que tiene que ver con el lenguaje. Es importante reflexionar sobre el lenguaje, mucho, muy importante, porque a fin de cuentas el lenguaje es la forma o una característica especial y la forma en que el hombre puede expresar precisamente todo aquello que tiene en la mente, todo aquello que es emocional, todo aquello que le afecta. ¿Sí? Eso es precisamente el lenguaje, como una parte importantísima y constitutiva de lo que somos. No solamente es hablar porque tenemos la capacidad, sino de eso que hablamos, qué es lo que verdaderamente tiene un significado, qué es lo que verdaderamente es expresado, qué es lo que verdaderamente tiene sentido para nosotros, pero también para los otros, porque no somos solos y estamos precisamente con los demás, que también tienen una interpretación y una necesidad de expresarlo a través de un tipo de lenguaje. Y hay que entendernos, hay que llegar precisamente a esas cuestiones que decía Gadamer, ¿no? La fusión de horizontes. A fin de cuentas, tenemos que llegar a un punto en común y no solamente decir que es un convencionalismo, sino convencidos de que lo que el lenguaje aporta precisamente para lo que es el ser humano es muy importante para el desarrollo mismo de lo que somos como constitutivos mismos del lenguaje. Y eso es básicamente, digamos, para cerrar, ¿no? Ya porque el tiempo se termina, lo que es o lo que determina en esta necesidad de reflexionar el lenguaje mismo por el lenguaje desde una filosofía.
y de las diferentes disciplinas que puedan entablar precisamente la relación de la filosofía del lenguaje con el lenguaje mismo. Y eso sería pues, básicamente todo, ¿no? Entonces, para ver si, espero que haya quedado algo claro y si no, espero que hayan quedado también muchas dudas, por supuesto, ¿no? Preguntarnos a nosotros mismos qué es lo que estamos reflexionando o si no nos hemos dado cuenta de muchas cosas que tienen que ver con el lenguaje como constitutivo mismo del ser humano, una de las partes importantes, ¿no? Agradezco la atención y bueno, pues estoy a sus órdenes, ¿no? Muchas gracias, Miguel. Chicas y chicos, bienvenidas sus preguntas, dudas, comentarios. Hablando sobre lenguaje inclusivo, ¿cuál es su opinión? Porque si bien el lenguaje, como usted lo dijo, representa nuestra realidad, si cambiamos la forma en la que hablamos, ¿va a cambiar la realidad misma? Bueno, el lenguaje inclusivo es algo obviamente que está todavía no aceptado, por supuesto. No hay un convencionalismo, digamos, general, ¿no? Sobre si es aceptado o no en la forma en cómo se pretende, digamos, interpretar ahora nuevas situaciones, ¿no? Nuevas circunstancias y sobre todo cómo se asimila uno. No creo que cambie la realidad es la misma en este sentido. La interpretación de la realidad es lo que lo que la hace diferente, ¿no? Yo estaré o no estaré de acuerdo en algunas cosas que tengan que ver con el lenguaje inclusivo, ¿no? Porque, bueno, también cuenta mucho, y como les decíamos hace ratito, el contexto de donde precisamente el lenguaje surge, ¿no? Es un contexto diferente al el que se está viviendo el día de hoy, ¿no? Porque me parece, y esto es extraordinario en los jóvenes, que estén tomando esta conciencia de lo que el contexto mismo les está, digamos, representando, ¿no? Es decir, toda la obsolencia, digamos, de esa educación que viene pues, a partir de nosotros, por supuesto, ¿no? Pero que ellos no están de acuerdo precisamente, y eso es precisamente una gran revolución del pensamiento de los jóvenes, ¿no? Lo que siempre deben de ser los jóvenes son ser disidentes. Y si se está proponiendo precisamente un nuevo tipo de lenguaje, un lenguaje llamado ahora inclusivo, en donde esta palabra inclusiva precisamente sea eso, ¿no? Una inclusión total de todas aquellas asimilaciones que uno tenga o de asumirse desde un tipo de identidad, desde lo que se significa uno para sí mismo y eso es lo que se muestra para con los demás, pero que auténticamente esto sea. Es decir, el todes, pues, podríamos criticarlo en ese sentido y decir, pues es ambiguo porque no define absolutamente nada, pero entonces preguntaríamos, ¿qué es lo que está definido? ¿No? Y si eso que está definido, estoy de acuerdo o no con eso de asumirme como tal. Entonces, no creo que cambie la realidad, más bien cambia la interpretación de la realidad, ¿no? ¿A qué es acorde? Al contexto, ¿no? Porque eso es precisamente lo que estamos viviendo, un contexto diferente, valores diferentes, ¿no? Expresados a través precisamente de palabras, pero estas palabras significan lo mismo hoy para ustedes que para nosotros, o para nosotros que para nuestros padres, va cambiando. El lenguaje no es estático, el lenguaje es dinámico. Y en ese sentido, me parece que esto del lenguaje inclusivo es una cuestión que se está, no digamos, poniendo, ¿no? O no digamos, influenciando, no digamos, arbitrariamente es lo que tiene que ser. Si es una propuesta, digamos, para el contexto del día de hoy, para quien se asuma como tal o cual, y quien no se asume como tal o cual, ¿sí? Tendrá que reinterpretarse a sí mismo. ¿No? En ese sentido, caeríamos en lo que decíamos una anomalía, algo que no se puede nombrar, pero que intentamos hacerlo, ¿no? Y en ese sentido cambia la realidad, la interpretación de la misma más bien, porque la realidad seguimos siendo nosotros y nosotros interpretamos esa realidad, es una necesidad que tenemos. O no estoy de acuerdo en estas cuestiones, bueno, tal vez algunas no estoy de acuerdo, tal vez otras sí, ¿no? Todas y todos. A mí el todes aún todavía no me queda o no me cabe mucho en mi mente, porque es una cuestión nueva, pero tengo que adaptarme, tengo que asimilarla. ¿De qué manera la asimilo? ¿De qué manera la interpreto? Y sobre todo, ¿de qué manera la expreso? ¿Sí? Es una cuestión de respeto en este sentido. De crítica, sí, por supuesto, hacia todo eso que está cambiando nuestra propia percepción de la realidad. Y repito, mi percepción es muy diferente a la de ustedes, porque yo la veo desde años, desde 40, 50 años.
Ustedes la ven desde los 15 a los 20. Son 30 años de diferencia, ¿sí? En donde las realidades y los contextos van cambiando. Por supuesto, la percepción de la misma también. El lenguaje tiene que ir acorde precisamente con el contexto en el que estamos viviendo. Muchas gracias. Nombre a ti por la pregunta. ¿Alguien más? Muchas gracias, Nadia. ¿Alguien más? ¿Algún comentario, pregunta? Aprovechen. No se queden callados, hombre. Bueno, yo tengo, bueno, no es pregunta. Profe, yo fui su alumna. No es pregunta, pero más bien por decir, ahorita que está mencionando eso de que para usted tal vez es complicado el TODES, ¿no? Uh-huh. Por decir, ese aspecto, ¿cómo se puede tratar con nuestros padres? Por decir un ejemplo, que son épocas bastante, pues, diferentes. Híjole, esa es una pregunta bastante compleja, ¿no? ¿Cómo poder tratar? Digo, yo con los míos también, o sea, imagínate, todo lo que eso no implica, ¿no? Porque, sí, la educación de nuestros padres, por ejemplo, en mi caso, pues fue muy, muy rígida, ¿no? Y que ciertamente comenzaron esta cuestión de la liberación sexual, de las drogas, de la música, ¿no? Que pues veían como satánica y pobrecitos y se los va a llevar el chamuco. Hoy por hoy no es tanto eso de la música, la cuestión de las drogas, pues cualquiera puede o tiene acceso a ellas, ¿no? Sino esta cuestión precisamente que se ha sido un tabú desde tiempos memoriales, ¿no? Esta cuestión de asumirse como lo que uno quiere asumirse en esa plena libertad de ser lo que uno quiere ser, ¿no? Siempre teniendo la responsabilidad de sus actos, por supuesto, ¿no? La responsabilidad de las consecuencias por los actos que libremente nosotros realizamos. Y ahí es donde se vierte esta pregunta, dice, ¿cómo hacerlo con nuestros padres? Híjole, para hacerlos asimilar algo, ¿no? Es entablar un diálogo en el que tú expongas precisamente esas razones por las cuales tú crees firmemente, ¿no? Lo que quieres decir con estas palabras que tienen el todes o el todix, ¿no? O la arroba, ¿no? En donde tú pretendas establecer que esa inclusión, ¿sí? Es para todos. Por digo, la inclusión debe ser eso, inclusiva para todos, o sea, no puede dejar fuera nada ni a nadie, porque entonces no sería un inclusivo, sería obviamente lo que ha sido el todas y el todo es una segregación únicamente, una segregación, ¿no? No segregación, una agregación, una junta de solamente algunos que denomine esa palabra. El problema es a quién denomina esa palabra y cómo hacerles entender que esa palabra para ti, en este caso, en tu contexto, sí incluye tanto a hombres, tanto a mujeres, que tradicionalmente se ha visto nada más esas dos partes, como también a todos aquellos que se asuman con un tipo de preferencia. ¿No? Cualquiera que ésta sea, no importa si son pansexuales, si son bisexuales, si son gays, si son homosexuales, si son lesbianas, no importa, siguen siendo seres humanos. Y creo que esa palabra en el contexto que ahora le están manejando incluye precisamente todo aquello o todo aquel que se asuma de tal o cual forma, en esa plena libertad de hacerlo, ¿no? ¿Por qué? Porque así se asume como tal y está consciente de eso, que eso es la libertad precisamente que tiene el ser humano de asumirse como quiera, ¿no? Y de expresarlo de alguna manera, bueno, ahí encontraremos ciertas trabas como le estamos encontrando ahorita por esta cuestión del todes, o del todix, o del todas, y con el arroba, ¿no? Digo, si para mí es difícil asimilarlo, ¿no? Que más o menos yo creo que tus papás tendrán la misma edad que yo, ¿no? Es difícil, obviamente, tratar de cambiar todas nuestras ideas, toda nuestra moral, toda nuestra cultura, toda nuestra educación, ¿no? Para asimilarla como la ven ustedes. El chiste de esto es no convencerlos, sino tratar de llegar a los acuerdos, porque a fin de cuentas lo que ustedes hacen es precisamente para su bien, y eso es lo que estamos viendo, eso es lo que creo que ustedes deben hacer en un sentido estricto, ¿no? Sí reflexionar, sí dialogar, sí tener acuerdos con nuestros papás, ¿no? Es decir, expresar nuestras ideas, nuestros sentimientos de alguna manera en la que ellos puedan entender y comprender que la realidad está cambiando, que la realidad no es la misma porque la interpretación que hicieron ellos a la que hacemos nosotros no es precisamente igual. Sin embargo, tenemos que llegar, como digo, a esa fusión de horizontes que maneja Gadamer, ¿no? De llegar a los acuerdos a través del diálogo como un pilar fundamental de las relaciones humanas. ¿Qué implica el diálogo? Precisamente lenguaje.
precisamente palabras, significados, significantes y significatividad. Porque a fin de cuentas es eso, ¿no? Y digo, no, a lo mejor no te conteste cómo hacerlo con tus padres, pero bueno, una manera de hacerlo es dialogando con ellos, tratando de entablar precisamente ese diálogo cordial para poder llegar a los acuerdos necesarios y que ellos comprendan y entiendan que esas palabras que hoy se están formando incluyen, no excluyen, como históricamente se ha venido haciendo durante muchos, muchos siglos, ¿no? Creo que va por ahí en ese sentido. Ok, profe. Gracias, Karina, gracias. Adelante, ¿alguien más? Miguel. Yo también fui a clase con usted, profe. Hola. ¿Qué pasó yo? Es que luego me toca que yo, por ejemplo, ya sea en redes o en personas, me termino discutiendo con X y persona que tiene una mentalidad tanto arcaica. Pero usted diría que son más que no quieren seguir el progreso o porque son negacionistas, por decirlo. Más bien son negacionistas, obviamente, ¿no? Porque el progreso no lo pueden, no lo pueden detener en ese sentido. El progreso, digo, la dinámica del lenguaje o la dinámica de la misma realidad de nosotros no la pueden detener, más bien lo niegan, ¿no? Tratan de negarlo de alguna manera. Es como decir, bueno, ¿cómo le haces ver a un ciego, no? O sea, y no un ciego físicamente, sino un ciego necio, ¿no? Que no quiere ver aquello que está frente a sí. Y ese es un gran problema porque son dogmáticos, son cerrados, son personas que no, digamos, a lo mejor por capricho, ¿no? No quieren ver la realidad en un sentido estricto, están tan imbuidos en lo que son y en lo que creen que deben de ser ellos, eso es un dogmatismo muy, muy radical, ¿no? Y la realidad para ellos no cambia, ¿no? Es como trastocarles el mundo en el que han estado viviendo durante muchos, muchos años, ¿no? Y eso es peligroso, por supuesto, ¿no? Pues puede generar algunas cuestiones ahí bastante trágicas, ¿no? No es, a veces decimos, bueno, y la pregunta es, ¿cómo dialogar con aquellos que no quieren? ¿No? Y esa pregunta nos las hicieron hace muchos años, ¿no? En la cual pues nosotros, la verdad es que no supimos qué decir, ¿no? Decimos, es que el diálogo, proponemos el diálogo, pero si no quieren dialogar, ¿qué hacemos? ¿Los dejamos ahí? ¿Tratamos de convencerlos? O sea, nos enfrentamos a ellos. Entonces, esas son las cuestiones que también nosotros tenemos que ver en tanto personas y en tanto cómo podemos comunicarnos con aquellos, cómo podemos expresarle nuestros sentires, nuestra interpretación, nuestros conocimientos, incluso nuestras propias creencias, ¿no? Sin que ellos vean que tratemos o que tratamos de hacerlos cambiar de esa opinión que tienen, sino que se den cuenta que hay diferentes perspectivas de pensamiento, ¿no? Que no solamente es una, sino que son varias, que hay que escucharlas, que hay que tomarlas en cuenta, ¿no? No te estoy pidiendo que cambies lo que pienses, simplemente escúchame para que sepas que hay otra forma de ver la realidad. No te niegues, no la niegues, ábrete, escucha, ¿no? Es más, también tú expresa, dime, ¿no? Es la escucha precisamente el principio de un diálogo. Por ahí decían en alguna ocasión, no, es que quien empieza el diálogo es quien habla, pues si no hay quien escucha, el diálogo no se da. Y en ese sentido tenemos que ver o encontrar la manera de que ellos puedan escucharnos. Porque tú lo escuchas, pero si él no quiere escucharte, entonces, ¿qué es lo que pasa? Pero tenemos el primer paso dado, tú los estás escuchando, ¿no? Y en algún momento tendrán que acceder precisamente a esta cuestión del diálogo, de la relación que hay o que debe de haber, ¿no? En un sentido estricto, de las palabras y de las cosas, de los significados, de las interpretaciones y de la realidad, ¿no? Porque repito, la realidad es una, pero la interpretamos de diferente manera y hay que ver cómo lo estamos haciendo. Entonces, sí es difícil, ¿no? Tratar de dialogar con alguien que no quiere, que se cierra, no te escucho, no hablo. Híjole, creo que en algún momento tendrá que darse cuenta, o si se da cuenta de las cosas, más bien se da cuenta, pues las niega, pero creo que en algún momento tendrá que dejar de negarlas, ¿no? Porque se van quedando solos, desafortunadamente. Y como decía Sartre en un sentido estricto, el peso de la existencia son los otros. Si no existe el otro, pues cómo me reconozco y cómo me reafirmo en mi propia existencia. Tendrá que abrirse en algún momento, ¿no? Y hay que esperar ese momento, el indicado, para poder entonces ahora sí establecer, digamos, ese diálogo para llegar a los acuerdos. Solo así creo yo en ese sentido. Muchas gracias, profe. También fui con la profesora Anaí. Hola.
Profe, yo tengo otra duda. Adelante. Ojalá me entienda, porque es un poco confuso. No sé si tenga alguna definición o cómo usted ve algo, un término correcto, o sea, como tal, la palabra correcta, si existe o no existe, algo correcto o algo que no lo es. Es que ese es precisamente el problema al que nos acerca el lenguaje, ¿no? ¿Cómo saber que realmente algo es verdadero, que algo es falso, que algo es correcto, que algo es incorrecto, que algo es justo, que algo es injusto, ¿no? Desde las diferentes perspectivas que hay con respecto al lenguaje, ¿no? En lo que se ha convenido, y esta es una cuestión de convencionalismo, ¿no? Básicamente, por eso decíamos que la ley, la que genera las palabras es la ley, porque la ley le da orden, pero también la ley es arbitraria, ¿no? Pero se tiene que llegar a un consenso, es decir, híjole, nos metemos a un problema medieval que es el problema de los universales. O sea, cuando una palabra o algo significa exactamente lo mismo para todos. Y, ay, ese es un gran problema que se ha discutido a lo largo de la historia de la filosofía, ¿no? El problema de los universales, cómo decir que algo puede ser verdaderamente correcto, ¿no? O incorrecto para todos, ¿no? Porque yo puedo decir, bueno, el amor es bueno, ¿no? Es bonito, es lindo, es tierno, es todo aquello que me profiere, digamos, o en que me interpreto sobre algo que me da felicidad, placer y plenitud en mi ser. Pero hay quien dice, no, el amor también es un sentimiento y puede llegar a ser odio, tragedia, o sea, muerte. Dices, güey, o sea, algo que es universal, como el concepto de amor, no todo el mundo lo interpreta de manera igual, o no todo el mundo lo interpreta de manera correcta o verdadera. Y ese es el gran problema de los universales, ¿no? Que recogemos ahora con esta pregunta. ¿Cuándo hacer que toda una palabra o algo sea correcto? Que tenga el mismo sentido y que sea universal para todos. Okay. Y eso sí, híjole, tendríamos que entablar una discusión desde, digo, me imagino que desde Tomás de Aquino, San Agustín, todos los medievales, ¿no? Y los escolásticos, que, o sea, tendríamos que revisar prácticamente 1500 años de historia de la filosofía, del lenguaje y de muchas otras cosas, desde la historia, desde la literatura, desde las... Entonces, sí es difícil. Y esa pregunta, híjole, vas a tener que disculparme porque no la voy a poder responder en este momento. Tendríamos que agotarnos todo aquello. Sí. Pero es muy interesante. ¿Cree que pueda contestar la siguiente pregunta? Es igual ver, sobre ojalá. lo mismo. ¿Cree que exista algún término que sea universal, ahora sí, que pues todos podamos entenderlo de la misma forma? Híjole, bueno, sí. Puedo decir que sí, de mi interpretación, no sé. Hay un término, ¿no? Que sí podemos en este sentido, que significa algo para todos, que es precisamente el término y la palabra. No soy, en ese sentido, no quiero que me acusen de cristiano, o sea, pero creo que la palabra Dios, ¿no? Significa eso, divinidad para todos. Ya que exista o no exista, ese es otro problema, ¿no? No, claro. Pero creo que todos entendemos, y digo creo porque no lo sé de cierto, sino lo supongo, ¿no? Que podríamos entender esa palabra como la divinidad, ¿no? Como algo que está más allá. Digo, repito, o sea, si te dicen Dios no existe, güey, no, o sí existe, pero eso no estamos viendo la existencia o no existencia de Dios, sino lo que la palabra podría proferir en un sentido estricto como universal. Creo yo. A lo mejor no, a lo mejor me estoy yendo mucho más arrogante, me estoy viendo mucho más arrogante decir que sí esa palabra, pero pues a lo mejor no. Para mí puede ser, y lo creo de alguna manera. Y digo lo creo y subrayo en eso creo, porque creo que sí, ¿no? Y eso es creencia. Y hay que saberlo y conocerlo, que es diferente. Entonces, esa palabra podría, en ese sentido, significar algo universal para todos, ¿no? Aún a pesar de que en algunas partes del mundo pueda que sea, ni siquiera exista esta cuestión de asimilarla como palabra, sino como, digamos, una idea o en esta necesidad que tiene el hombre de fundamentar la existencia en algo que está más allá de lo que no puede entender por la limitada cuestión física del entendimiento y de lo que somos como seres finitos, ¿no? Que sin embargo está ahí porque, bueno, es una necesidad que el hombre siempre ha tenido de justificarse y de, digamos, de explicarse la realidad, ¿no? A través de algo que no comprende y
lo manifiesta de alguna manera en encontrar algo más allá que fundamente eso, ¿no? Y de ahí pues podemos ver muchas cosas como la luz, el sol, la lluvia, no sé, los dioses que inventamos, ¿no? Huitzilopochtli, inventamos a Tlaloc, inventamos a Dios mismo, ¿no? Judio-cristiano, inventamos el dios de la mermelada, o sea, cosas de esas, pero que tienen que ver con esa necesidad de fundamentarse algo. Es decir, el hombre creo que tiene esa necesidad de decir, no, pues yo no puedo ser solo aquí. Hay algo. ¿Qué es eso? Algo está más allá. Y creo que en ese sentido Dios puede ser confundido con muchas cosas. Y esa es la verdadera, digamos, el verdadero significado que puede ser, digamos, interpretado de diferentes maneras, pero que a fin de cuentas nos da un significado, ¿no? Creo que es así, creo que es así. Creo que a lo mejor lo estoy viendo mucho más, muy arrogante en ese sentido, pero bueno, esperemos no ser. Ok. Bueno, muchas gracias, maestro. A ti, a ti. Perdón por interrumpir, creo que otro concepto que podría ser tratado de manera universal podría ser la muerte, ¿no? Porque finalmente todos morimos. Sí, también, o sea, esa contraposición, digamos, en un sentido estricto, ¿no? Sí, claro, por supuesto, podría también ser la muerte, algo de lo que es universal para todos, ¿no? Porque pues todos a fin de cuentas es inmortal, o sea, no existe la cuestión inmortal en lo humano, ¿no? Pues ese silogismo, todos los seres humanos, todos los hombres son mortales, Sócrates es mortal, porque Sócrates es hombre, ¿no? Y ahí está, concatenado esto, porque estamos de manera universal, asumiendo que todos en algún momento vamos a morir, ¿no? Y podría ser, claro, pues sí, por supuesto, o sea, ya encontramos a lo mejor dos conceptos, ¿no? Que podrían ser universales para todos, podrían, ¿no? Faltaría con que uno fuera inmortal, entonces ya se rompió todo, pero no creo que alguien sea inmortal. Ok. María Guadarrama, Miguel, te pregunta, o se pregunta, ¿y de qué nos sirve hallar o acercarnos al significado real de las cosas? ¿Se trata únicamente de un problema de la comunicación? Híjole, ¿de qué nos sirve hallar o acercarnos al significado real de las cosas? Bueno, pues encontrarle un sentido precisamente a lo que hacemos, a lo que decimos, a nuestra vida, ¿no? O sea, hasta los mismos estoicos que decían, bueno, pues esto, pues así me tocó vivir y pues ni modo, ¿no? Había un sentido precisamente en eso, ¿no? Entonces yo creo que eso de acercarnos al significado de las cosas precisamente porque debemos encontrar un sentido de lo que somos, ¿no? Un sentido a nuestra vida, a lo que hacemos, a lo que decimos propiamente, ¿no? Estamos llenos de significados, somos un significado mismo nosotros, somos un fin en sí mismo, que tiene un significado, una razón de ser, a lo mejor un sentido, un proyecto, no sé, pero tenemos que encontrar eso. Y eso precisamente es el significado real de las cosas. Es decir, ¿qué significado tienes para ti tú en este momento? ¿No? Y hay un sentido de acercarte precisamente a lo que eres tú, ¿no? Para desarrollarte, para crecer, para ir en pos de lo que quieres ser, ¿no? Y luego, si se trata únicamente de un problema de la comunicación, pues no solamente es un problema de la comunicación, es un problema que infiere, ahora sí, que incluye absolutamente todo lo que somos. Porque a fin de cuentas, como teleología, como telos, como finalidad, ¿qué queremos nosotros del lenguaje? Comunicarla, expresarla, ¿no? Entonces no es un problema solamente de comunicación, sino es un problema incluso hasta ontológico, ¿no? De lo que somos, qué es lo que somos y en qué momento comenzamos a ser lo que somos. Entonces, creo que va por ahí en este sentido la respuesta, ¿no? Si hay un sentido, sí. Y yo creo que tú tienes que a lo mejor buscarlo, ¿no? No encontrarlo, sino buscarlo. Y creo que por ahí podríamos entender estas preguntas. Muy bien, pues vamos ya con la última, chicos, para finalizar. Alexa Fernanda pregunta, ¿usted cree que contemos con el suficiente lenguaje para describir lo que somos y lo que nos rodea? No, fíjate, esa es otra de las cuestiones que también maneja la filosofía del lenguaje, ¿no? Los alcances y los límites del mismo lenguaje. Nosotros, híjole, a veces, fíjate, queremos decir algo y decimos, es que no me alcanzan las palabras para decirlo, ¿no? Todo lo que siento, todo lo que expreso. Mira, una expresión muy sonada de los cristianos, por ejemplo, es cómo expresar o cómo comunicar una experiencia religiosa, cuando las palabras mismas no alcanzan a explicar, a decir, ni a expresar absolutamente todo lo que sentiste o bueno, lo que se sintió en esta experiencia religiosa. ¿Cómo explicar el amor, lo que sientes, por ejemplo, por alguna persona? ¿Cómo explicas el amor a tus padres? ¿El lenguaje te alcanza a decir un te amo, un te quiero? ¿Ya dijiste todo? Entonces,
Me parece que no tenemos ese suficiente lenguaje y precisamente viene porque nuestra constitución es ser limitados. Entonces, en esa limitante misma de lo que somos, pues existe precisamente limitancia en el lenguaje. No podemos conocerlo todo, no podemos hablarlo todo, no podemos expresarlo todo. Lamentablemente así es. Intentamos, de alguna manera, que lo hayamos logrado, digo, le faltará mucho porque no sabemos precisamente cuáles son los alcances que tiene ¿cómo se llama? El lenguaje y entendemos que sí tiene límites, ¿no? Entonces ahí es donde precisamente pareciera una contradicción, pero sería imposible, ¿no? Es más, sería imposible contestarte esa pregunta con todo lo que yo quiero decir, pero que no alcanzo a decir porque las palabras, pues no son suficientes para explicarlas, ¿no? Y entonces hacemos diccionarios que no utilizamos, ¿no? Porque son miles y miles de palabras que no conocemos y que todas no corresponden precisamente para decir lo que quiero decir. Entonces, podría ser ahí, ¿no? Sí, bueno, ya la última, Una Miguel. pregunta. Ay. ¿Y qué pasa cuando se sobreinterpreta una definición o un concepto? ¿Qué pasa cuando ¿Se tomaría como erróneamente o como otra forma de darle otro sentido? Pues más bien dependería de qué tanto quieres decir, ¿no? Y qué tanto redundas en lo que quieres decir. Porque hay cuestiones que a veces con una sola palabra decimos mucho y a veces con tantas palabras no decimos absolutamente nada, ¿no? Entonces, ¿cuál de las dos sería errónea en este sentido? Si algo que no dice mucho, pero que al mismo tiempo puede ser de manera, digamos, concisa, concreta, un todo, o algo que tantas palabras nos puedan llegar a no decir absolutamente nada, ¿no? Y tenemos, por ejemplo, por antonomasia a Don Cantinflas, ¿no? Que tanto hablaba y hablaba y hablaba y pues no decían absolutamente nada, ¿no? Entonces redundaba y pues no había ningún tipo de entendimiento, significado en lo que quería decir, ¿no? Caía en exactamente lo mismo que empezó, o sea, nada. Y entonces hay palabras como un sí o un no, como decíamos ahorita, que pueden significar un chorro de cosas. Entonces sí es ahí una cuestión de erróneo o no erróneo. Bueno, esa será ya la interpretación de cada uno en la forma en que quiere expresarlo y sobre todo la interpretación que tengan los demás de lo que tú estás diciendo, ¿no? Entonces, pero bueno, yo creo que el lenguaje no puede ser erróneo, ¿no? Porque a fin de cuentas expresa algo, trata de significar algo, ¿no? Ya que sea, digamos, que no diga nada, pero no quiere decir que la nada sea algo errado, ¿no? Sino que es algo, simple y sencillamente como nada. Y lo significamos como lo que es, nada, pero erróneo, híjole, ¿no? Por eso a veces cuando dices, estás mal en la pregunta o estás mal en la respuesta, así como, no, pues ¿por qué? Pues si dije algo, significa algo. Bueno, tal vez no se corresponde ese significado con lo que quiera. Ojo, no se corresponda, no quiere decir que sea erróneo, ¿no? Que no es exactamente lo mismo. Muchísimas gracias. No, a ti, a ti. Muy bien, gracias, Sara. Y ahora sí la última, chicos. Juan Emilio pregunta, profe, ¿por qué los seres humanos tenemos una obsesión con lo materialista? Porque somos materia, o sea, no podemos quitarnos de ese sentido material. No podemos, es más, yo tenía un profesor en la facultad que decía, el hombre no puede pensar sin la materia. Así de sencillo, ¿no? El cerebro mismo es materia, la materia gris, ¿no? Entonces, obviamente estamos dados en este sentido a lo que también estamos constituidos por eso, que es el cuerpo y que es materia, ¿no? Que esa se corrompe, que esa se vaya destruyendo, bueno, pues ese es especialmente un principio físico de la misma materia, ¿no? Incluso en un sentido biológico, pues el hombre nace, se desarrolla, crece, se desarrolla y muere, ¿no? Muere su materia. Entonces, por esa misma, no es que esto no esté obsesionado, sino que realmente la materia constituye precisamente parte de lo que somos, pero también lo que es la realidad. La realidad es materia, el universo es materia. Ahí está, palpable, ¿no? Corrupta, que se corrompe, que cambia, dinámica. No es una obsesión, es una necesidad precisamente del hombre por la materia. Digo, o sea, comes materialmente, ¿no? Vistes materialmente. Es más, los pensamientos se materializan. Por ahí decía en alguna ocasión una familiar mía, decía, mis hijas son muy materialistas, ¿no? Porque decía, bueno, que en broma, ¿no? Pero decía, bueno, ¿qué me van a regalar en Navidad? Yo quiero esto y lo otro, y diamantes y autos, ya sabes, ¿no? Todo lo que todos queremos y deseamos. Y me decía, bueno, es que mis hijas salieron muy materialistas. Le digo, pues bueno, pues vamos a materializar el amor, vamos a darle un abrazo y un beso y es materia. Palpable, ¿no? Entonces, no es una obsesión, es una necesidad en ese sentido y creo que no podemos quitarnos de la materia jamás. Jamás porque somos materia, ¿no?
Entonces, ahí es donde está esta cuestión diferente, ¿no? Digamos. Bueno, pues le damos las gracias al profesor Miguel, el grupo 601 y el 509, que ya vi que en el 601 hay varios exalumnos tuyos. Ah, qué chido, Muy qué padre. bien. Me gusta verlos. Bueno, no los veo porque pues, la virtualidad no nos deja ver, pero agradezco el tiempo y la atención. Bueno, pues muchísimas gracias a todos y a todas. Vamos a continuar a las 12 con otra conferencia por si nos gustan seguir por Facebook. Bueno, pues hasta luego, se cuidan. Gracias, Anaí y Alejandra también, que está por aquí. Miguel Arroyo, creo que dijiste que mandaste saludos, ¿no? También a la maestra Anaí. Hola, Sí, niños. sí. Por ahí también veo a María. Creo que sí. Sí, Hola. maestra. Le Hola. Saludos, profa. Profesora, faltó su debate. Sí, maestra. Mejor Sí, que hablen profesora, ustedes, estamos está más esperando que interesante hablara. el debate. Ahí. Luego hacemos una reunión con todos nosotros. Va. ¿Va? Bien intensa, Para que por sea favor. bien. Como siempre. Por cierto, en Facebook, chicos, está también la conferencia de la maestra Ana. Ayer dio ella su conferencia para que la chequen. ¿Ok? Bueno, pues ahora sí, se cuidan mucho. Nos vemos el próximo martes. Bye, gracias, Miguel. Gracias a todos. Un abrazo. Cuídense mucho, por favor. Luego, profe. Chao. Muchas gracias. Gracias, hasta luego. Gracias. Gracias a todos. Hasta luego. Bye.